Alabado sea Cristo. Si usted tiene su Biblia, nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Gloria a Dios. En el versículo 10. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña muchas cosas especiales, pero hay algunas, verdad, que nos enseña que nosotros las debemos de aprender, y es aquella por la cual muchas veces Jesús no hace nada a favor nuestro, pero es porque quizás hay algunas inconveniencias para que la humanidad no pueda recibir lo que Dios le ofrece, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que Jesús hace una enseñanza en su palabra muy especial a los discípulos. Mire lo que dice esta palabra ahí en el Evangelio capítulo 13, versículo 10 en adelante. Y en el poderoso nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo leo su palabra. Y nos dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Aleluya. Gloria al Señor. Qué especial hermanos, y qué gozo, ¿verdad?, para nosotros estar delante de la presencia del Señor. Si nosotros realmente analizamos la palabra del Señor, esta es una promesa, hermanos, alcanzada para todo aquel que viene al Señor, al que recibe al Señor como su Salvador, al que viene al Señor pidiéndole el perdón, confesando sus pecados. Nosotros hoy en día tenemos la revelación de la palabra del Señor Jesús. ¿Quién de nosotros, hermanos, anhela realmente la palabra de Dios cada día? Jesús viene a un momento en las que sus enseñanzas
solo eran por parábolas. A los discípulos les entró curiosidad para observar lo que Jesús hacía. Pero si nosotros, hermanos, vemos a profundidad la Escritura, entendemos que los discípulos fueron llamados especialmente por Jesús para un ministerio. Y cuando Jesús los llamó, mi hermana Juana, ¿verdad que no se negaron? Cuando le dijo Mateo, venga, allí va Mateo. Cuando le dijo a Pedro, a Andrés, a Santiago, vengan. Allí dejaron a la barca, su trabajo, y se fueron. Qué precioso, ¿verdad? Porque esa obediencia recibió bendición. Y comenzó Jesús a enseñarles que los misterios del reino de Dios. Porque ellos caminaban con Jesús. Porque ellos veían a Jesús orando. Porque ellos miraban a Jesús sanando a los enfermos. ¿Verdad que sí? Vieron a Jesús multiplicando los panes y los peces para darle comida a multitud de personas, a miles. Ellos vieron que Jesús resucitó muertos. Hermanos, pero allí nos damos cuenta que mucha gente lo seguía, pero no creía, ni entendían estas cosas que Jesús hacía. Cuando Jesús estuvo en un momento dialogando con ellos, Jesús les preguntó por cuáles cosas de las que él hizo lo iban a acusar para muerte. Y nadie pudo replicarle palabra. Pero lo importante es cómo, hermanos, personas humildes, porque los apóstoles fueron hombres pescadores, se dedicaban en el mar con sus barcas a pescar. Si nosotros vemos muchos de los profetas que fueron llamados, fueron campesinos como nosotros, trabajaban el campo, los granos, el trigo. Y así a Dios le plació llamarlos para que trabajaran en el reino. Y ellos, hermanos, recibían del Señor el Espíritu Santo, quien les daba la palabra que ellos debían de hablar. Y ellos, hermanos, recibían de Dios todo el mensaje que iban a dar a su pueblo, todo el mensaje que iban a llevar a las naciones, todo el mensaje que necesitaba el hombre y la mujer. Entonces, cuando Jesús se encuentra con los discípulos, Él les revela los misterios del Padre. Ellos entendieron, porque con los ojos miraban y con los oídos escuchaban cómo Jesús oraba al Padre, cómo Jesús multiplicaba, y ellos percibían en Jesús que todo lo que hacía era a través del poder glorioso que había en él. El Espíritu era quien lo enviaba, hermano. Es digno de aplaudir su gloria, su nombre, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, los discípulos entran en curiosidad y le dicen, ¿y por qué a ellos les hablas así? ¿Por qué a ellos? Entonces viene Jesús y les explica, hermano, que el tiempo de que Jesús estaba con ellos en Israel es el mismo tiempo que tenemos hoy. ¿O cree que no es así? ¿Cuánto ve la gente lo que está pasando?
pero como que no ven y oyen, y como que si no oyesen, y aún más que van a entender. ¿Por qué, hermanos? Porque estos son misterios revelados a través de la palabra de Dios para nuestra vida, y solamente los entendidos, dice la palabra. Se recuerda el salmo que leímos, que Dios ama a los justos. ¿A quiénes? A los entendidos. Ellos. Entonces, hermano, los discípulos, ellos percibieron. Los discípulos, ellos entendieron. Los discípulos, ellos obedecieron. Los discípulos, ellos comprendieron la voluntad de Dios para este mundo, y por eso cuando Jesús muere y Él resucita y es subido al cielo, le da una orden a ellos que este evangelio hay que predicarlo a las naciones para que haya arrepentimiento y conversión. Hermanos, y eso es lo que hace falta hoy. ¿Quién quiere arrepentirse? Y mucho más, convertirse. Porque para venir al Señor se ponen muchos obstáculos. Hay personas que dicen, es que yo quiero para ir a la iglesia cambiar. Óigame, ¿y cómo es eso? Si es que va a venir a la iglesia para cambiar, no es que usted va a cambiar para venir a la iglesia, porque quien lo va a transformar en una nueva criatura es el Señor, y entonces va a entender lo que Dios tiene, el propósito para su vida. Mire, hermanos, estos tiempos en los que nosotros estamos hoy son difíciles. Usted va a ver los lugares, los espectáculos y todas las cosas, lo que el hombre hace. Pero en los lugares donde está el evangelio siendo predicado, muy pocos quieren llegar. Y es porque ven, pero como que se hacen, como que si no ven. Y oyen, pero como que si no oyesen, porque el corazón se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. ¿A quien le gusta el evangelio? Hay gente que rechaza el mensaje de Dios. Pero Jesús dice, bienaventurados los que oyen, los que ven, bienaventurados. Hermanos, ¿no cree que es una gran bendición para nuestra vida? Y si nosotros hoy en día llegamos a es porque Jesús ha hecho lo mismo. Vamos a ver, hermanos, por qué Jesús dice que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Y cuál es el asunto, hermanos, en esto? Si Dios nos da un don, ese don tiene que ser multiplicado. Se recuerda que hay una parábola y Jesús puso algo que dijo, a uno le dio 2 talentos, a otro le dio 5 y a uno le dio 1. Pero el que recibió 5 vino y le dijo, Señor, tú me diste 5. Yo los puse en el banco y allá multiplicó, generó ingresos más
y entonces te entrego 10. Buen siervo. Si en lo poco me fuiste fiel, oiga bien, si en lo poco me fuiste, en lo mucho te pondré, te daré más. Y llega el otro, sí, usted me dio 2. Aquí yo los puse también a trabajar y yo los multipliqué y le traigo más. Buen siervo. Paz. Si en lo poco me fue fiel, en lo mucho le pondré. Pero llegó con aquel. Aquí está el problema. Llegó con aquel que le dijo, Señor, me diste 1, pero yo tuve miedo. ¿Y sabe qué hice? Lo enterré, porque yo dije, me va a pedir cuenta. ¡Qué siervo tan inútil! ¡Qué siervo este! Y si sabías que yo era así, entonces ¿por qué no lo pusiste a trabajar? ¿Y qué sucedió? Se lo quitó. ¿Y a qué cree que se refiere? ¿Cuántos hoy en día dice, yo era músico en la iglesia, yo adoraba, fíjense que yo tenía don de sanidad, tenía, y ahora ¿por qué no lo tiene? Porque se fue al mundial. Fíjese que yo perdí el don. ¿Y usted cree que lo perdió? Los dones de Dios son irrevocables. Lo que pasa es que Dios nos puede dar un don de servir, un don de predicar, de evangelizar, un don de sanidad, un don de hablar en lengua. ¿Cuántos dones podemos recibir? Pero ¿qué pasa si nosotros nos descuidamos? Y en vez de ponerlos por obra, los dejamos. Entonces, Jesús dice en un pasaje, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanaron enfermos, en tu nombre predicamos la palabra y en tu nombre hicimos todo. Pero Él dice, yo nunca os conocí. Así que la deuda saldada. Afuera de mí, hacedores de maldad. Jesús nos puede quitar lo que hemos recibido. Pero si nosotros ponemos por obra la palabra, somos hacedores de la palabra, obedecemos lo que Jesús dice en su palabra, entonces el Señor nos va a dar más, nos va a multiplicar más. Pero si nosotros hacemos oído sordo, si nosotros endurecemos el corazón, porque Jesús les dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías cuando dijo, ¿y qué dijo Isaías en aquella profecía? Y ese era el problema que había en el tiempo de Jesús, y ese es el problema que hay hoy en día. ¿O usted cree que nosotros somos mejores que los anteriores? Es un problema
de la sociedad, es un problema de la humanidad, de no querer buscar a Dios. En ellos se cumple. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué sucedía cuando hablaba Jesús con la gente? Y unos más bien se enojaban con él y le decían: este es lo que quiere, mejor darle unos chicotazos. Y Jesús mejor se iba. ¿Por qué? Porque él venía para salvar. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El propósito. Y encontró a los discípulos y mucha gente se fue añadiendo. Y ahí viene la iglesia del Señor. Entonces Él les dice: y han cerrado sus ojos. ¿Cuántos cierran hoy los ojos? Para que no vean y con los ojos, para que no vean con los ojos y con los oídos oigan, y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. ¿Qué quiere Jesús? Sanar la herida que hay en el hombre. ¿Cuál herida? La herida del pecado. ¿Cuál era el propósito de Jesús en el Evangelio de San Marcos? Comienza el ministerio de Jesús diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y allí iban los discípulos y ya los discípulos iban escuchando. Ah, es Él. Él es. Y Él está entre vosotros. ¿Y quién era Él? Jesús. Caminaba con ellos. Él es el que les trae las buenas nuevas. Es el que da vista a los ciegos. Es el que hace oír a los sordos. Es el que hace hablar a los mudos. Él es el que resucita a los muertos. Y Él es el que perdona los pecados. Aleluya. Entonces, hermanos, esta es una gran bendición que nosotros tenemos hoy en día. Que si venimos y buscamos al Señor de corazón, nos arrepentimos y nos convertimos a Él, dejamos todas las cosas del mundo, los vicios, los placeres, y nos enfocamos a servirle al Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. ¿Cuántos le dan aplauso al Señor en esta preciosa tarde? Gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Así que muchas gracias, hermanos, que Dios nos concede este día estar nuevamente en este lugar, ¿verdad? Para poder recibir de Él su preciosa palabra y poder nosotros avanzar hacia adelante, ¿verdad? En el proyecto de la obra de Dios. Aleluya. Este día hemos recibido algo del Señor y es esa bendición de estar aquí. Nos vamos contentos, nos vamos gozosos, tenemos paz. Decía alguien por ahí: aunque yo tenía hambre, pero eso se convirtió en una gran alegría cuando yo estaba escuchando el mensaje del Señor. ¿Sabe por qué? Porque quizás así me puede pasar a mí o a usted.
Quizás cuando estamos en casa tengamos una debilidad de la carne. Pero una vez nos encaminamos a este lugar, sentimos del amor de Dios, de la paz y el gozo que Él nos da. Aleluya. Así que quiero ser parte, ¿verdad?, de darle ese aplauso al Señor. Gloria a Jesús.